Si te gusta Jesús, suscríbete al canal y comparte este video. El sonido demoledor del cuero italiano, proveniente del zapato de Rodrigo Mendoza, resonó en la tranquila e inmaculada avenida Las Palmas, un ruido que era la propia sinfonía del desprecio. Rodrigo, un magnate de 53 años con un imperio de 120 millones de dólares, vestía su traje de seda y un par de mocasines de 3.000, y no podía concebir que algo tan vulgar como la pobreza se atreviera a tocar su mundo. Bajo la suela de su calzado, perfectamente lustrado, yacía la única comida que don Esteban, un excontador de 68 años, paralítico parcial y sin techo, poseía: arroz, frijoles y un pequeño trozo de pollo dado por un alma caritativa. La furia de Rodrigo era visceral, no por haber echado a perder comida, sino por haber visto a una basura humana, como pensaba, ensuciando la acera de su lujoso vecindario, el símbolo de su intocable superioridad. Don Esteban, con las manos temblando por 2 días de ayuno y los ojos llenos de lágrimas no solo por el hambre, sino por la humillación, intentaba inútilmente rescatar los granos aplastados y mezclados con la suciedad de la calle. El olor a hogar, a comida de verdad, que apenas había sentido en los últimos meses, se mezclaba ahora con el olor a desinfectante que Rodrigo exigía para la acera, un contraste cruel entre la miseria y la opulencia. «Esta es mi calle. No quiero ver mendigos aquí. Desaparece o llamaré a seguridad para que te lleven a la cárcel», gritó Rodrigo, su voz cargada de una arrogancia que había cultivado junto con su fortuna. Lo que no sabía, en su traje de diseñador y su burbuja de poder, era que el mismo destino, la misma hambre y el mismo desprecio que él impuso, vendrían a buscarlo antes de que el sol se pusiera ese mismo día. El magnate dio la espalda a la miseria que había creado, sintiendo una satisfacción fría e inmediata, la misma satisfacción que sentía al cerrar un negocio millonario, y caminó apresuradamente hacia su mansión de 7 habitaciones. En su mente, don Esteban no era un hombre, sino una mancha fea que necesitaba ser limpiada, y él había cumplido con su deber cívico. Apenas tuvo tiempo de tomar una ducha rápida y ponerse su traje a medida, con gemelos de oro, antes de que el teléfono sonara, anunciando la primera grieta en su mundo perfecto. Era su principal abogado, el doctor Valente, con la voz extrañamente tensa y grave, convocándolo a una reunión de emergencia en su oficina, algo que nunca sucedía a menos que el cielo se estuviera cayendo. La preocupación de Rodrigo, sin embargo, aún no era por el mendigo, sino por algún pequeño problema de licencia que pudiera retrasar la construcción de su nuevo centro comercial. Bajó las escaleras de mármol, besó la frente de su esposa, que estaba más interesada en su tarjeta de crédito que en él, y salió en su Mercedes, pensando que estaría de vuelta en su burbuja de confort antes del almuerzo. Sin embargo, al llegar al piso ejecutivo de su torre de oficinas, encontró una escena que le heló la sangre. El doctor Valente y todo su equipo legal lo esperaban con rostros pétreos y sombríos, y justo detrás de ellos 2 agentes federales. Fue allí, en la sala de reuniones con vistas a la ciudad que él pensaba poseer, que la noticia terrible e implacable lo golpeó con la fuerza de un rayo. Su socio de confianza durante 20 años había huido al extranjero, llevándose consigo una cantidad astronómica y utilizando todos los bienes de Rodrigo como garantía en un 1900 esquema de fraude tan complejo como devastador. En cuestión de minutos, los abogados revelaron que el socio había falsificado correos electrónicos y transferencias bancarias, incriminando a Rodrigo como cómplice principal, y que, por orden judicial, todos sus activos, 120 millones, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y la propia empresa, estaban congelados instantáneamente para investigación. El lujo, el poder, la arrogancia,
Todo se transformó en cenizas, dejándolo, de repente, con menos acceso a dinero que el mendigo que acababa de despreciar. El shock inicial dio paso a una negación violenta. Rodrigo gritó, vociferó y amenazó, blandiendo el poder que ya no poseía, exigiendo que los abogados arreglaran la liberación de sus fondos. No podía aceptar que él, el intocable, el hombre que decidía el destino de cientos, fuera ahora rehén de una investigación y, peor aún, de la burocracia. El doctor Valente, visiblemente incómodo con la histeria del ahora excliente millonario, explicó fríamente que el proceso de probar su inocencia llevaría años y que hasta entonces no tendría acceso a absolutamente nada, ni siquiera para comprar un café. Intentó llamar a su esposa, esperando que ella, al menos, tuviera algo de dinero en efectivo para rescatarlo, pero ella ni siquiera contestó. La verdad es que ella, casada con el dinero y no con el hombre, ya estaba empacando sus maletas para la casa de su madre, decidida a huir del escándalo y de la súbita pobreza. Rodrigo se dio cuenta, en ese momento de terror paralizante, de que el dinero no era solo riqueza, era el pegamento que mantenía unida su vida y sus relaciones. Y ahora que se había secado, todo se estaba desmoronando. Al intentar salir de la oficina, sintiéndose avergonzado y humillado, trató de usar su tarjeta de crédito corporativa para pagar al chofer que lo esperaba, pero la máquina del terminal escupió la tarjeta con un seco «transacción denegada». Un sonido estridente que parecía ser eco de la palabra arruinado para todos los presentes. La vergüenza era un peso físico en su pecho, pero el hambre que había ignorado por la mañana comenzó a manifestarse como un dolor agudo en su estómago vacío. Caminó por las calles de la ciudad que creía que lo adoraba, llamando a supuestos amigos, magnates como él, pidiendo un préstamo temporal de 10,000, justo lo suficiente para sobrevivir la primera semana. Pero cada llamada telefónica fue respondida con excusas baratas, con la voz distante de los antiguos colegas que temían que el escándalo de fraude pudiera manchar sus reputaciones inmaculadas. La solidaridad de clase que tanto valoraba desapareció como humo, dejándolo completamente solo y aislado en medio de la multitud. Lo que siguió fue una sucesión rápida y humillante de pérdidas que despojaron a Rodrigo de cada capa de su identidad de millonario. Al llegar a casa, en la opulenta avenida Las Palmas, encontró a un oficial de justicia y a un cerrajero cambiando las cerraduras de su propia mansión. Su esposa ya se había ido, llevándose consigo las joyas y los sentimientos, dejando solo una nota fría diciendo que no se había casado con un pobre. El oficial explicó que la casa, al igual que todos sus bienes, estaba siendo confiscada como prueba en el proceso de fraude y que no podría ni siquiera entrar a buscar un cambio de ropa. Rodrigo intentó argumentar, señalando su smoking de cachemira y el zapato de $3,000, pero el oficial simplemente se encogió de hombros, acostumbrado a la quiebra de los poderosos, y le dijo que buscara un refugio. El hombre que se había negado a ver la pobreza, ahora la encontraba sentada en el umbral de su puerta, forzándolo a unirse a ella en la misma acera que tanto apreciaba. Esa misma tarde intentó rescatar su coche de lujo del garaje pensando en dormir en el suave tapizado de cuero, pero hasta el Mercedes fue remolcado por una grúa, bloqueado por orden judicial. Rodrigo se encontró, literalmente, arrojado a la calle, sin abrigo, sin cartera y sin la menor idea de cómo funcionaba la vida de un indigente. El hambre que había sido solo una molestia por la mañana, ahora rugía dolorosamente en su estómago, recordándole en cada punzada
la comida que él había aplastado con tanta indiferencia. Caminó sin rumbo por las calles que antes dominaba, y el frío de la noche comenzó a penetrar su traje fino, que no ofrecía protección alguna, solo el recuerdo irónico de un estatus que ya no existía. Su corazón estaba lleno de rabia y autocompasión, sin poder hacer la conexión más obvia. Estaba cosechando exactamente lo que había sembrado, pero la arrogancia aún le impedía ver el espejo del destino. La primera noche de Rodrigo la pasó en un banco frío de parque, bajo la luz tenue de un poste que parecía burlarse de su desgracia. Los zapatos italianos, hechos para el mármol y la alfombra persa, ahora le apretaban los pies, causándole ampollas dolorosas, y el traje de diseñador, empapado por la ligera llovizna de la madrugada, rápidamente se convirtió en una segunda piel pesada y sucia. Intentó dormir, pero el ruido de la ciudad y el miedo constante a ser atacado o robado lo mantenían en un estado de alerta paranoica, algo que nunca había experimentado dentro de los muros de su mansión. El frío era excruciante, penetrando sus huesos, haciéndolo temblar incontrolablemente, y el hambre se convirtió en un martirio, un dolor constante que nublaba sus pensamientos y le impedía razonar con claridad. Se aferraba a la creencia desesperada de que aquello era solo una pesadilla temporal, que sus abogados lo resolverían todo por la mañana. Pero en el fondo, una voz silenciosa comenzaba a susurrar la verdad. Su poder había desaparecido, y él era solo uno más en la multitud invisible de los sin techo. A la mañana siguiente, la vergüenza se transformó en desesperación cuando intentó entrar en una tienda de conveniencia para pedir un vaso de agua, siendo rápidamente expulsado por el gerente que notó su traje arrugado y sucio, y el olor a sudor y miseria. Vio a la gente evitándolo en la acera, desviando la mirada, exactamente como él siempre había evitado a los pobres, y sintió por primera vez en su vida el peso del desprecio social. El hombre que antes dictaba tendencias e inauguraba edificios, ahora rebuscaba en los contenedores discretamente, esperando un momento en que nadie estuviera mirando, para encontrar algo que pudiera calmar la revuelta en su estómago. El orgullo, el último vestigio de su antiguo estatus, aún era fuerte, impidiéndole pedir limosna o ayuda, pero el hambre, la necesidad animal de supervivencia, lentamente comenzó a corroer esa barrera, preparándolo para la humillación final que vendría pronto. El hambre alcanzó su punto de saturación al comienzo de la tarde del tercer día, transformando al alguna vez sofisticado Rodrigo Mendoza en una criatura puramente instintiva, dispuesta a todo para aliviar el dolor que lo consumía. Vio un restaurante concurrido y después de mucha vacilación, vio a un empleado tirar una bolsa grande de basura en el contenedor trasero. Olvidando por completo su dignidad, esperó a que el empleado se alejara y con las manos temblorosas y el corazón acelerado por la humillación, rasgó la bolsa, buscando frenéticamente restos comestibles. Encontró la mitad de un sándwich de pavo, desechado porque el pan estaba un poco duro, y lo devoró allí mismo, mezclado con la grasa y el polvo de la basura, sin importarle el sabor ni las miradas, si las había. El hombre que hacía reservas en los restaurantes de 5 estrellas de la ciudad, que despreciaba la comida que no era gourmet, ahora luchaba por migajas, sintiendo que la amarga ironía de su caída lo golpeaba de lleno, pero aún sin comprender la lección mayor. Exhausto, con el estómago revuelto y el alma hecha pedazos, Rodrigo caminó sin rumbo, buscando solo un lugar con sombra donde pudiera desplomarse y llorar por la vida perdida. Su viaje sin destino lo llevó, por un cruel capricho del destino, de vuelta al barrio que él había intentado proteger de toda contaminación, la avenida Las Palmas. Se tambaleó hasta un árbol grande y frondoso, y se dejó caer en la acera fría y perfectamente limpia.
Y entonces el martillo de la verdad lo golpeó con fuerza devastadora. Estaba sentado en el mismo lugar donde, 72 horas antes, él había pisoteado y destruido la única comida de don Esteban. El recuerdo del crujido del zapato en el plato de plástico, el rostro de 1960, terror del mendigo y sus propias palabras frías de desprecio salieron a la luz, y las lágrimas que no vinieron por la pérdida del dinero, vinieron por el descubrimiento de su monstruosa crueldad. Él era ahora el mendigo, la basura humana, en la misma acera que juró mantener inmaculada. El dolor del arrepentimiento era mucho más punzante que el hambre, desgarrando el último vestigio de orgullo que habitaba en Rodrigo. Lloraba abiertamente, sin importarle quién pudiera verlo, gimiendo por la maldad gratuita que había repartido cuando tenía poder. Intentó desesperadamente imaginar cómo se había sentido don Esteban, esa sensación de tener la única esperanza de supervivencia aplastada por un pie calzado en miles de dólares, y el terror de darse cuenta de que el abismo entre ellos no era tan grande como había imaginado. El lujo había sido un velo espeso que cegaba a Rodrigo a la humanidad, haciéndole creer en la permanencia de su poder y en la inferioridad absoluta de los demás, y ahora, sentado en esa fría acera, comprendía la fragilidad de su existencia. Murmuraba pedidos de perdón al suelo sucio, a la memoria del plato destruido, y a Dios por haber sido tan ciego y cruel, deseando desesperadamente que el anciano estuviera bien, pero sin esperanza de reencontrarlo. Fue en ese punto de total desesperación y quiebra que escuchó un arrastrar de pies y una voz débil, pero amable, llamándolo por su nombre. «Señor Mendoza». Rodrigo levantó la cabeza, hinchada por el llanto y sucia, y vio a don Esteban, el anciano que había humillado días antes, caminando lenta y dificultosamente, apoyado en un bastón improvisado. El exmagnate sintió una oleada de vergüenza y pánico, queriendo arrastrarse bajo tierra para evitar la mirada de desprecio que merecía, pero no tuvo fuerzas ni para levantarse. Para su absoluta sorpresa, don Esteban no parecía enojado, ni triunfante. En sus ojos cansados solo había una tristeza suave y una profunda compasión que Rodrigo no podía descifrar. El mendigo, que apenas podía caminar debido al derrame, se sentó a su lado en la acera, sin decir una palabra sobre el pasado, sino solo observando su miseria con una sabiduría que venía de años de sufrimiento. Don Esteban, con un movimiento lento y cuidadoso, sacó de dentro de su bolso de tela rasgado un envoltorio sencillo, cuidadosamente envuelto en papel de aluminio arrugado, exhalando el aroma humilde de comida casera. Eran 2 tortillas con frijoles, quizás lo único que había logrado conseguir ese día, y se las extendió a Rodrigo, que miraba la ofrenda con incredulidad y lágrimas renovadas. «Tome, señor Mendoza», dijo don Esteban con una voz que apenas era un susurro. «Debe tener hambre. No es mucho, pero es comida de verdad». Rodrigo tomó la comida con manos temblorosas, pero no pudo comer de inmediato. El shock de ser socorrido por la persona que más había ofendido era paralizante. «¿Por qué?», logró balbucear entre sollozos, el hambre momentáneamente olvidada por la fuerza de la emoción. «Después de lo que le hice, ¿por qué me ayuda? Debería odiarme, despreciarme». El anciano sonrió con una melancolía profunda, revelando una serenidad que Rodrigo jamás había conocido, incluso en sus días de gloria y riqueza. «Yo no rezo por venganza, hijo», explicó don Esteban, apoyando la mano temblorosa en el hombro sucio de Rodrigo. «Yo recé por su alma. Le pedí a Dios que le enseñara lo que yo sé, que el dinero se va en un instante, pero la compasión permanece. Y Jesús nos enseñó que debemos dar de comer al que tiene hambre, aunque ese hambriento sea quien nos hizo mal». Esas palabras penetraron a Rodrigo como espadas de fuego, desmantelando el último vestigio de su orgullo.
Se dio cuenta de que el mendigo, sentado a su lado, poseía una riqueza espiritual infinita, mientras que él, el magnate, estaba espiritualmente arruinado y vacío. Rodrigo se derrumbó, devorando las tortillas y llorando convulsivamente, sintiendo que cada mordisco no era solo alimento para el cuerpo, sino el primer bocado de misericordia para su alma perdida hace mucho tiempo. Con la voz ahogada por el remordimiento y la gratitud, Rodrigo confesó a don Esteban lo monstruoso y despiadado que había sido, admitiendo que su crueldad no tenía justificación y que había pisoteado la comida solo porque pensaba que la pobreza hacía al anciano menos humano. «Dios me puso exactamente en su lugar», sollozó el exmagnate, «para que entendiera lo que era la desesperación y el desprecio que yo repartía tan libremente». Don Esteban escuchó todo en silencio, asintiendo con tristeza, y luego ofreció palabras de esperanza que valían más que todos sus millones perdidos. Dijo que la pérdida era una oportunidad para empezar de nuevo, para construir una vida basada en lo que realmente importaba, y no en lo que se podía comprar. Reveló haber orado por la salvación del alma de Rodrigo ese día, pidiéndole a Dios que lo quebrara, si fuera necesario, para que pudiera ser rehecho como un hombre de verdad. A partir de ese día, don Esteban se convirtió en el ancla y el maestro de Rodrigo en las calles. Aunque Rodrigo recuperó su inocencia y su dinero 2 años después, el tiempo que pasó viviendo el frío, el hambre y la desesperación, experimentando la realidad de los invisibles junto al hombre que había intentado destruir, fue la escuela más dura y valiosa de su vida. Don Esteban compartió sus escasos recursos y enseñó al exmillonario a sobrevivir, pero, sobre todo, le enseñó a tener compasión y dignidad en la miseria. Cuando Rodrigo finalmente recuperó su imperio financiero, ya no era el mismo hombre arrogante, pues había ganado una nueva alma, moldeada por el sufrimiento y la gracia de un mendigo que le enseñó la verdad sobre el amor y el perdón. El primer acto de Rodrigo como un hombre rehecho y millonario fue vender su antigua mansión en la avenida Las Palmas, un lugar que ahora le causaba repulsión por simbolizar su crueldad, y usar el dinero de la venta y gran parte de su fortuna para construir un hogar para personas sin techo. Llamó al lugar Casa Don Esteban, un refugio de verdad, equipado con habitaciones privadas, duchas limpias y comida nutritiva, un lugar donde la dignidad humana era el valor más importante. Don Esteban vivió sus últimos 2 años en una de esas habitaciones, muriendo en paz, rodeado de personas que lo amaban, con Rodrigo a su lado. El exmagnate pasó a trabajar activamente en comedores comunitarios, sirviendo personalmente la comida, mirando a los ojos a cada persona pobre y tratándola con el respeto que nunca había dado, entendiendo finalmente que la verdadera riqueza no estaba en lo que se acumula, sino en el amor que se comparte. Años después, al ser cuestionado por un estudiante sobre si lamentaba haber perdido su imperio inmobiliario, Rodrigo sonrió con la genuina serenidad de un hombre en paz, y su respuesta llevaba la fuerza de la lección aprendida en las calles. No perdí nada, lo gané todo. Perdí dinero que volvía a recuperar, pero gané un alma que había perdido hace mucho tiempo. Afirmó que pisar a los demás no hace a nadie más alto, solo más pequeño, y que Dios, al defender a los vulnerables, le enseñó el precio de la humildad y la compasión. La historia de Rodrigo y don Esteban se convirtió en un testimonio vivo de que al humillar al más simple de los seres humanos, estamos ofendiendo al propio Creador. Y la única forma de redención es servir a aquellos a quienes un día despreciamos.